Hola queridos hermanos y amigos, nuevamente nos encontramos para seguir caminando juntos por el Evangelio de Marcos, conociendo la vida, la persona y la obra de Jesús. Hemos llegado prácticamente al final de este recorrido y estamos ya viendo aquellos momentos en que Jesús fue crucificado. La muerte de Jesús no fue una muerte casual. Él murió como una expresión del amor de Dios a favor de la humanidad, porque de tal manera Dios ha amado este mundo que quiso mostrar ese amor entregando a su Hijo unigénito para que todo aquel que ponga su fe, su confianza en Él, pueda disfrutar de la vida eterna. Porque como dijimos en más de una oportunidad, Dios nunca pudo imaginar el cielo sin nosotros. Jesús murió la víspera del día de sábado. Así nos lo relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 15 y en el versículo 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ahora versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Sabes? Cuando nosotros analizamos el ministerio de Jesús, el inicio y la conclusión del ministerio de Jesús, encontramos una serie de cosas. La primera cosa que impacta es que Jesús vino bajo la ley. Lo dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que vino en sujeción a la voluntad revelada del Padre Celestial, de su Padre. Como hijo de Dios vino a cumplir la ley, a someterse a la autoridad de la ley, de esa ley que había sido lamentablemente pisoteada y olvidada de manera correcta por el pueblo de Dios. No es que no la observaran, sino que habían cargado esa ley de Dios con una cantidad de tradiciones y de conceptos que eran ajenos al espíritu de la ley. Jesús vino también para vivir otro aspecto de la ley, vino para recibir la condenación de la ley. La paga de la transgresión de la ley es la perdición eterna, y como ya dijimos, Jesús vino a ponerse en lugar del hombre, no solo como el segundo Adán, obedeciendo perfectamente la ley en lugar del hombre, a favor del hombre y como el hombre no lo había hecho, sino también a recibir la maldición de la ley para experimentar la perdición eterna a favor del ser humano. Por eso en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba viviendo la angustia, la desolación de la segunda muerte. Así pues, Cristo vino a cumplir la ley y vino a recibir la paga por la transgresión de la ley a favor del ser humano. Ahora, déjame decirte algo, esto nos puede resultar injusto. Nos puede parecer cómo un inocente tiene que pagar por un culpable, pero alguien tenía que de alguna manera recibir la penalización de la ley transgredida. Dios, que es amor, eligió asumir el cargo de ese castigo en la persona del Verbo, su Hijo eterno. Ahora, el relato de Marcos nos dice algo, que José de Arimatea fue al anochecer a pedir el cuerpo de Jesús. Cuando ya estaba comenzando el día de reposo, era la víspera del día de reposo, el sol se estaba poniendo y él fue a sacar el cuerpo de Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice que las mujeres que vieron esto y acompañaron a José de Arimatea vieron dónde fue puesto el cuerpo de Jesús y regresaron a preparar las especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Ahora, hay un detalle interesante. Lucas también nos dice que Jesús comenzó su ministerio en el sábado. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Así pues, Jesús comienza su ministerio en el día del sábado. Pero 3 años y medio después, descansa de su ministerio también durante las horas del sábado. A lo largo de todo su ministerio, Jesús hizo una cantidad de milagros durante el sábado. Los evangelios registran numerosos milagros de liberación durante las horas del sábado. El sábado para Jesús era un día a favor del hombre. El sábado, dijo Jesús, fue hecho por causa del hombre. Era el propósito de Jesús mostrar que el sábado era un día de beneficio para el ser humano. Era un día de bendición para el ser humano. Era un día de liberación para el ser humano.
Hay algún aspecto en la observancia de Jesús del sábado que para los fariseos era un motivo de discordia. Ellos consideraban que Jesús transgredía el sábado porque no se sujetaba a las tradiciones que ellos habían establecido en torno al sábado. Pero Jesús siempre guardó este mandamiento conforme al espíritu del mandamiento. Hizo del sábado un día de regocijo, hizo del sábado un día de descanso, hizo del sábado un día de compañerismo y hizo del sábado un día de liberación, un día de milagros. Porque durante las horas del sábado Él bendijo liberando de enfermedades a muchas personas que estaban sufriendo siendo esclavas de la enfermedad, que finalmente es una de las tristes consecuencias de la entrada del pecado en este mundo. En ningún momento a lo largo de su ministerio Jesús dijo que el sábado había dejado de ser el día de reposo. Simplemente lo observó como debía ser observado. Esta actitud de Jesús al guardar el sábado nos deja a nosotros también un modelo de observancia de los mandamientos de Dios que deben ser guardados en espíritu y en verdad, sin influencia de tradiciones eclesiásticas, de tradiciones religiosas que nos impiden vivir la belleza correcta de la observancia del sábado, que es un día de comunión, de encuentro, para disfrutar de la adoración y de la comunión con nuestros hermanos. Pero hay algo en el sábado que también lo hace especial. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que el sábado Dios lo quiso establecer como un día de encuentro, en que Él se encontraba con su pueblo. La Biblia nos dice que el mismo Moisés recibió las tablas de la ley en el séptimo día. Dios descendió a comunicarle su voluntad en el día de reposo. Así que el sábado es un día en que Dios viene, desciende, se acerca para encontrarse con nosotros. Por eso el libro de Génesis dice que es un día bendecido y santificado. Es un día apartado para un uso especial. ¿Por qué? Porque Dios quiere encontrarse con nosotros durante esas horas. Y quiere que el sábado sea un día de comunión, de santa convocación, no importa dónde estemos, que nos comuniquemos con Él, que nos encontremos con Él. Ahora, el hecho de que Jesús haya iniciado su ministerio durante las horas del sábado y el hecho de que Jesús descansara de su ministerio durante las horas del sábado, unido al hecho de aquellos milagros de liberación que hizo durante el sábado, hacen del sábado un símbolo de la redención y unen la obra redentora de Cristo a este día, dándole un significado maravilloso, que no es nuevo, porque ya se encontraba cuando Moisés repite la ley al pueblo de Israel, y en el libro de Deuteronomio le dice al pueblo que guarden el sábado, al pueblo de Israel que guarden el sábado, porque ellos fueron esclavos en Egipto. Y ahora el Señor les había dado el sábado. Así que el sábado ya era un símbolo de redención. Pero ahora Jesús lo transforma en un símbolo de redención, no meramente de un cautiverio asociado a la pérdida de la libertad personal por ser esclavos de un monarca como Faraón, sino que lo hace un símbolo de la redención que Él otorga a toda la humanidad. Así pues, cada semana el sábado tiene el propósito de recordarnos que Dios nos ha amado al punto de enviar a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Nos recuerda que podemos cesar de nuestro esfuerzo por salvarnos. Nos recuerda que podemos cesar de nuestra angustia por alcanzar una determinada santidad por salvarnos. Que podemos cesar de intentar ganarnos el cielo y que podemos disfrutar de la salvación que Jesús ya nos ha regalado a través de su vida, de su muerte y por supuesto de su resurrección, de toda su obra redentora. Cuando nosotros observamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado, lo hacemos recordando la redención que en Cristo Jesús hemos recibido, recordando que Jesús comenzó su ministerio en ese día, que Jesús obró milagros de liberación en ese día y que Jesús también descansó en ese día. Por eso los cristianos que creemos en Cristo tenemos en el sábado un monumento, no solo de la obra creadora de Dios como presenta el Génesis, sino de la obra recreadora de Dios, de la redención, la recreación y la liberación del planeta Tierra. Disfruta
de la bendición del sábado. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.